El objetivo de la presente unidad es mostrar el desarrollo de un prototipo de pavimento drenante. Su desarrollo parte de una necesidad detectada en uno de los centros escolares escogido como demostrador de este proyecto LIFE. Mediante una solución basada en la naturaleza, se busca mejorar la habitabilidad y funcionalidad de los espacios exteriores de recreo de los centros escolares, mejorando sus condiciones de uso. El prototipo no solo da respuesta al problema detectado, sino que su implantación se puede extender a los otros centros participantes. También puede emplearse como pavimento urbano en otros entornos que se pretendan mejorar, plazas, jardines urbanos o semiurbanos, etc. Para presentar el desarrollo del prototipo, mostraremos diversas soluciones de drenaje urbano sostenible, señalando sus ventajas y profundizando en los sistemas de pavimento drenantes. Por último, se describirán las características del prototipo desarrollado. El desarrollo del prototipo se ha realizado dentro del proyecto LIFE My Building is Green, cuyo objetivo es el fomento, mejora e implantación de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación de edificios al cambio climático. El planteamiento inicial de instalar el prototipo de pavimento en los 3 proyectos demostradores finalmente no se ha podido realizar. Se contactó con una empresa fabricante de pavimentos que mostró interés por realizar una pequeña producción industrial del modelo de pavimento, a una escala muy reducida para lo que es habitual a nivel comercial. Esto suponía que el coste de producción del material se elevara considerablemente. Este coste del material, sumado al del transporte y al de su puesta en obra, superaba los presupuestos previstos para estas unidades de obra en los proyectos demostradores. Por otra parte, se ha ejecutado una plataforma para el ensayo y evaluación del prototipo en las instalaciones del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en Madrid. Iniciamos esta unidad analizando los tipos de pavimentos urbanos que podemos encontrarnos. Podemos comenzar preguntándonos, ¿cuáles son las ventajas que nos aportan los pavimentos urbanos drenantes? Por un lado, nos encontramos los pavimentos impermeables, asfalto, pavimentos de cemento, etc., los más habituales en nuestro entorno urbano. Este tipo de pavimentos altera el flujo natural del agua de lluvia al evitar su filtración al terreno. Esto genera la acumulación del agua en la superficie, charcos, embalsamientos y que aumenten los caudales de escorrentía o flujos de agua por la superficie, con el consiguiente arrastre de materiales y contaminantes al sistema de evacuación y riesgo de inundación si se supera su capacidad de evacuación. Por el contrario, los pavimentos urbanos permeables contribuyen a restablecer el flujo natural del agua, permitiendo su filtración al terreno. Ello evita la acumulación en superficie de grandes caudales y reduce el volumen de agua circulando por la superficie. Además, este tipo de pavimento permite el filtrado de residuos o contaminantes arrastrados por el agua. También, en combinación con otros elementos, permite la recogida y acumulación del agua de lluvia para su posterior reutilización. En estas 2 imágenes podemos ver algunos de los aspectos comentados anteriormente. Pasamos ahora a explicar los sistemas urbanos de drenaje sostenible, conocidas por sus siglas SUDS. La implantación de los sistemas urbanos de drenaje sostenible busca recuperar el ciclo natural del agua. Para ello, se emplean elementos o sistemas constructivos que mejoran el comportamiento hídrico en el entorno urbano, dentro de la cadena de gestión del agua. Este tipo de sistemas se caracterizan por permitir la filtración del agua de las precipitaciones, reduciendo la escorrentía superficial. Con su empleo se disminuye el riesgo de embalsamiento en la superficie del pavimento, el riesgo de inundaciones, pues reducimos los caudales punta por la acumulación de los caudales de precipitación. Además, el agua drenada puede ser acumulada en depósitos para su posterior reutilización, o puede ser filtrada al terreno para recuperar los acuíferos naturales. Existen muchas clasificaciones de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Si nos fijamos en el tipo de medidas que emplean, podemos clasificarlos en los que emplean medidas de infiltración,
absorbiendo la escorrentía superficial e infiltrándola en el terreno natural. Entre estos podemos encontrar los pozos y las zanjas de infiltración o los jardines de lluvia, entre otros. Aquellos que emplean medidas de filtración, que retienen y filtran las partículas arrastradas por la escorrentía urbana. Podemos citar, por ejemplo, las áreas de biorretención, las franjas y cunetas filtrantes o los pavimentos drenantes. También encontramos las medidas basadas en el empleo de vegetación. Con la incorporación de la vegetación se busca mejorar la calidad del agua de escorrentía. Podemos citar las áreas de biorretención, los jardines de lluvia o los humedales urbanos. El cuarto grupo encuadraría las medidas de detención y retención. Aquí podemos citar los grandes depósitos para el almacenamiento del agua de las precipitaciones, que pueden ser superficiales o subterráneos. La mayoría de los sistemas suelen combinar medidas de estos cuatro grandes grupos. A continuación, veremos algunos ejemplos de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Las cubiertas vegetales actúan sobre el agua de precipitación en la superficie de nuestros edificios y se basan en una serie de capas de evacuación, acumulación, filtrado y de soporte de una cubierta vegetal. Permiten retener el agua de precipitación, espaciando los caudales punta. Además, mejoran la calidad del agua mediante el filtrado y permiten su recogida y acumulación para su posterior reutilización. En esta otra imagen podemos observar una zanja de infiltración. Se emplean para absorber el agua de escorrentía superficial infiltrándola al terreno. Con ello se disminuye el riesgo de inundación asociado a la acumulación de caudales punta en superficie. Además, mejora la calidad del agua mediante su filtrado. Si se emplean en combinación con un sistema de almacenamiento, permiten la posterior reutilización del agua. Otro sistema son los depósitos de retención. En estas imágenes podemos observar un ejemplo de depósito superficial y otro de depósito subterráneo, ejecutado con un sistema modular de celdas. Su principal función es retener y acumular el agua de lluvia. Con su empleo se reduce el riesgo de inundaciones al reducir los caudales punta y además es posible la reutilización de los caudales acumulados. Los jardines de lluvia, como el mostrado en estas dos imágenes, son áreas con vegetación que en caso de precipitación pueden inundarse, reteniendo de esta forma el agua de lluvia. Esto permite reducir el riesgo de inundaciones al reducir los caudales pico. El empleo de la vegetación permite mejorar la calidad del agua mediante su filtrado y ayudan a regenerar el paisaje urbano. Otro ejemplo son los ya comentados pavimentos drenantes. Este tipo de pavimento retiene y absorbe el agua de lluvia y mejora su calidad filtrando los sólidos en suspensión arrastrados. Al retener el agua, reduce el riesgo de inundaciones. Su empleo permite infiltrar al terreno el agua de las precipitaciones o su recogida y acumulación en depósitos subterráneos para su posterior reutilización. Centrándonos en los pavimentos drenantes urbanos, ¿cuáles son sus principales características? En primer lugar, dan respuesta a las funciones para las que han sido prescritos: resistir las cargas y el desgaste asociado al uso previsto, peatonal, rodado ligero o pesado, drenar el agua superficial y filtrar los sólidos arrastrados. Además, se le pueden añadir otras capacidades, como la actividad fotocatalítica. También aportan estética a la ciudad. Se pueden combinar para dar texturas o color al entorno urbano, o pueden incorporar vegetación. Y al tratarse de un material producido industrialmente, suele ser modulado y tiene la posibilidad de incorporar materiales reciclados en su producción, por ejemplo, áridos reciclados. Pasamos ahora a mostrar el modelo de pavimento drenante desarrollado dentro del proyecto LIFE. Cuando se visitó uno de los centros escolares participantes, seleccionado como futuro proyecto demostrador, se observó que las áreas recreativas del centro eran de tierra compactada. Este tipo de pavimento tiene poca capacidad filtrante cuando se satura. Por ello, en una zona climática como la de los centros participantes, caracterizada por precipitaciones habituales
y torrencialidad esporádica, se producen acumulaciones de aguas superficiales y zonas embarradas que afectan a la funcionalidad de estas áreas de recreo. Para evitar estos problemas, dentro del proyecto LIFE se propuso desarrollar un pavimento drenante, autoportante y que incorporase vegetación para contribuir a la renaturalización del entorno. Las premisas a las que debía dar respuesta el prototipo son: pavimento para tránsito peatonal, con capacidad drenante, que fuese un pavimento autoportante que pudiera ser instalado directamente sobre el terreno, sobre una base filtrante o sobre una losa de hormigón, que incorporase vegetación autóctona rastrera y además aportaría propiedades fotocatalíticas que permiten reducir los contaminantes ambientales. Existen en el mercado diversos tipos de pavimentos drenantes. Hay modelos de hormigón, cerámica o plástico. Cada uno de ellos responde a una o a varias de las características buscadas, pero ninguno responde en conjunto a todas ellas. A continuación, vamos a describir la baldosa drenante desarrollada en el proyecto. La baldosa es una pieza de 250 x 250 x 70 milímetros de mortero de cemento. Está compuesta por dos capas: la capa soporte de mortero de cemento compacto, con su cara superior inclinada en dos planos para la evacuación del agua drenada hacia el canal vegetal. La segunda capa está ejecutada con un mortero poroso drenante de cemento y grava seleccionada. Esta capa deja un canal en uno de los lados de la baldosa para disponer del sustrato vegetal y la vegetación. Para comprobar la funcionalidad de la baldosa, se han realizado la batería de ensayos recogidos en las normas de aplicación a este tipo de pavimentos de baldosa o adoquines de cemento y a los pavimentos drenantes. Se ha ensayado la resistencia a flexión, clase 1 ST, y se ha obtenido la carga de rotura, clase 30, marcado 3T. Con esta clasificación, la baldosa puede ser empleada como pavimento para tránsito peatonal. Se ha ensayado su resistencia al desgaste, clasificándose en función del resultado obtenido como clase 2, marcado G. Esta clasificación lo hace apto para un uso normal, por ejemplo, tráfico peatonal. En el ensayo frente al deslizamiento, el resultado obtenido permite clasificarla como clase 3, apta para su uso en pavimentos exteriores, según establece el Código Técnico de la Edificación. Se ha ensayado la capacidad drenante de la baldosa, obteniendo un valor para la conductividad hidráulica relativa de 0,042 litros por segundo. También se ha evaluado su capacidad drenante calculando la porosidad abierta. Se ha obtenido un valor de porosidad de 9,8%. Para evaluar la durabilidad de la baldosa, su resistencia frente al deterioro originado por la acción de los agentes atmosféricos, se ha ensayado la absorción media de agua y la absorción por capilaridad, de acuerdo con las normas de referencia. Para ambos parámetros, los valores de ensayo obtenidos cumplen con los requisitos de la norma. Los materiales fotocatalíticos, en combinación con una fuente lumínica que aporte la energía, permite, mediante reacciones químicas, eliminar contaminantes del ambiente, óxidos de nitrógeno, y mantener limpio el pavimento. En la plataforma demostrativa ejecutada se ha aplicado un activador fotocatalítico a la mitad de las baldosas instaladas. El prototipo de baldosa desarrollado se completa con la instalación en el canal de desagüe de un sustrato vegetal y la plantación de vegetación rastrera autóctona. En este caso se han utilizado ejemplares de Pila nodiflora. Para el prototipo se ha previsto la utilización de cartuchos con la mezcla de sustrato vegetal y semillas premezclada, ensacados en material autocompostable, como se observa en la fotografía superior derecha. Aquí podemos observar diversas configuraciones posibles del pavimento, por combinación de la baldosa en distintas posiciones. En la plataforma se han dispuesto dos de las configuraciones lineales, con canal sencillo o con canal doble. A continuación, pasamos a mostrar diversas imágenes de la plataforma demostrativa ejecutada en las instalaciones del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en Madrid.
La primera imagen muestra la plataforma en proceso de instalación en junio de 2021. La segunda imagen muestra la plataforma completa y una vez aplicado el material fotocatalítico. En la tercera imagen podemos ver el proceso de instalación del sustrato vegetal y los ejemplares de Pila nodiflora. Debido a problemas en el suministro de las plantas, esta plantación no se pudo realizar hasta abril de 2022. La cuarta imagen muestra el estado de la plataforma en junio de 2022, tras un periodo de sequía que provocó la pérdida de la primera plantación. En julio de 2022 se procedió a una nueva plantación, como puede observarse en la quinta imagen. La sexta fotografía nos muestra un detalle del brote de pequeños ejemplares en el sustrato ensacado instalado en la plataforma, en el que no se plantaron nuevos ejemplares tras el agostamiento por sequía. Para terminar esta presentación, traemos la propuesta de producción industrial para el prototipo desarrollado. Se envió a la empresa Breinco Smart el diseño del prototipo para su estudio y presupuesto del coste de fabricación. A partir de la solución inicial del proyecto LIFE, la empresa presentó su propuesta con ligeros cambios para adaptar el prototipo a sus procesos de producción. Para esta propuesta, con una pequeña producción inicial para su instalación en los 3 proyectos demostrativos previstos en el proyecto LIFE, Breinco Smart presentó una oferta económica que ascendía a 110 euros cada metro cuadrado. Este precio excedía las previsiones de los proyectos demostrativos, por lo que no fue viable su instalación. A continuación, recogemos la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta propuesta. Las imágenes utilizadas en esta presentación, además de las propias realizadas por el equipo que ha desarrollado el prototipo de baldosa drenante, han sido extraídas de los documentos y páginas web citadas a continuación. Por último, compartimos en esta diapositiva las direcciones de los canales de comunicación del proyecto LIFE My Building is Green, como son la web, el Twitter, LinkedIn y YouTube. Esperamos que les haya resultado interesante. Gracias por su atención. Con la colaboración del programa LIFE de la Unión Europea.